La candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Gladys Requena, afirmó durante un contacto telefónico con Noticias 24 que tras la designación del nuevo Parlamento abordarán la ley antibloqueo para proteger el desarrollo económico del país y garantizar los derechos humanos a todos los venezolanos. Bueno, en atención a tu pregunta, ¿cuál es su propuesta electoral? Gladys Requena individualmente no tiene propuesta electoral. Gladys Requena hace parte de un equipo que encarna un proyecto. Y dentro de ese proyecto, que es el enmarcado dentro de la Revolución Bolivariana, el Plan de la Patria, tenemos un conjunto de propuestas que tributan a la consolidación de nuestro proyecto y al desarrollo de propuestas legislativas que se enmarquen dentro de los postulados del proyecto bolivariano. Postulado es la suprema felicidad de nuestro pueblo, por ejemplo. En tiempos de guerra nos abocamos a desarrollar en la Asamblea Nacional la ley antibloqueo para el desarrollo económico y la protección de los derechos humanos del pueblo, entendiendo que es una ley temporal y que cesaría si cesa el bloqueo, pero que no depende de una voluntad exterior, no depende de una voluntad nuestra, depende de una voluntad externa. Entonces, nosotros estamos planteando como fuerza patriota dentro de la Asamblea Nacional, como diputados y diputadas del bloque de la patria, desarrollar la ley antibloqueo y, por ejemplo, hay un conjunto de disposiciones que están enunciadas en la ley antibloqueo. Estas disposiciones las vamos a desarrollar en leyes especiales. Por ejemplo, disposiciones que surgen de todo lo relacionado con el Centro Internacional de Inversión Productiva, por ejemplo. Nosotros desde el bloque de la patria vamos a asumir desarrollar las leyes especiales que impliquen toda la garantía de inversión extranjera en Venezuela y de captación de inversión nacional a los fines de garantizar la protección de los derechos humanos del pueblo de Venezuela, destinarlos para los servicios públicos, los ingresos que surjan de allí. Entonces, por supuesto, todas esas riquezas que se generen o esos ingresos que se generen, la ley antibloqueo le ha dado un destino, que es la protección del pueblo, consolidar todo ese sistema de protección al pueblo, el tema de los servicios públicos, garantizar su eficacia, su eficiencia y, por supuesto, todo lo relacionado con la lucha anticorrupción y contra el burocratismo. Y garantizar también inversión en la infraestructura para la prestación de los servicios públicos. Pero además nosotros también nos estamos planteando leyes que tienen que ver con la protección a la familia, leyes que tienen que ver con las ciudades comunales, una ley que tiene que ver con las ciudades comunales, con el parlamento comunal, la ley del gas, la ley del agua, o sea, leyes vinculadas a los servicios públicos, hoy disminuidos producto del bloqueo, hoy disminuidos producto de la imposibilidad del gobierno bolivariano poder realizar operaciones que tributen a mejorar los servicios públicos, operaciones que no son posibles precisamente por el bloqueo y por las medidas coercitivas unilaterales. Y entonces, bueno, hay que abrir como nuevas compuertas para la protección al empresariado que invierta en Venezuela, para que aún con bloqueo ese empresariado se sienta protegido, como tanto el empresariado nacional como el empresariado internacional. También nos estamos planteando todo el desarrollo de las leyes del poder popular. En lo particular llevo la ley de protección integral a los adultos mayores que deriva de nuestro trabajo en la Asamblea Constituyente. Por supuesto, el bloque de la patria va a dedicarse a legislar sobre todas las propuestas, a aprobar, a discutir, a sancionar las leyes que han surgido de la agenda constituyente, producto de nuestro despliegue como constituyentes de la patria. Nosotros y nosotras construimos una agenda legislativa que no le pudimos dar curso
porque cesará la Asamblea Nacional, pero hay toda una agenda legislativa que nosotros habíamos preparado para la Asamblea Nacional Constituyente. Dentro de esa ley está la Ley de Protección Integral a los adultos y a las adultas mayores. Bueno, ese es más o menos lo que te puedo responder en torno a la propuesta electoral, que es la propuesta legislativa, pero además también nosotras como propuesta electoral, nosotros nos planteamos no solamente el tema legislativo, sino también nos planteamos la diplomacia de paz y fomento a la diplomacia de los pueblos. También nos planteamos convertirnos en embajadores para llevar la verdad al mundo sobre la realidad de lo que está ocurriendo, sobre la verdad de Venezuela, sobre todos los ataques de los que hemos sido víctimas como pueblo, toda la conspiración, toda la injerencia internacional, todo el ataque a nuestra soberanía, todos los actos de terrorismo que se han implantado en Venezuela. Y bueno, eso lo vamos a llevar al mundo por medio de las vocerías parlamentarias que defina la Asamblea Nacional, porque además vamos a conquistar la mayoría en la Asamblea Nacional que nos va a permitir conformar los grupos parlamentarios de amistad con fuerza, aunque va a ser un grupo parlamentario de configuración plural, va a tener una mayoría parlamentaria revolucionaria. Entonces, bueno, también vamos a trabajar para consolidar, vamos a aportarle desde el punto de vista legislativo al desarrollo económico más allá del bloqueo, o sea, dentro de lo que es el desarrollo de la agenda económica bolivariana, por ejemplo. Es decir, trabajaremos en lo estructural, que son los mandatos del Plan de la Patria para el periodo 2019-2025 y trabajaremos en propuestas legislativas como las que ya les he señalado, en lo que es la agenda extraordinaria derivada del bloqueo y derivada de la guerra económica que está instalada en Venezuela. La lucha contra la corrupción y el burocratismo es una propuesta, es una preocupación que además siempre se aflora en todo momento, que es una preocupación que no se oculta, es una preocupación que incluso se declara, es una preocupación que está a la vista, porque desde el propio presidente de la República hasta los diferentes niveles del alto mando político y los cuadros medios y los diferentes niveles de la dirigencia bolivariana, invocamos una lucha férrea contra la corrupción y contra el burocratismo. No entiendo la pregunta de si trabajaríamos juntos a quienes salgamos electos de la oposición para investigarlos, a quienes salgan electos de la oposición para investigar los casos de corrupción por parte de la Asamblea Nacional saliente. Ah, ya entendí. Ajá. Bueno, eso por una parte. O sea, para nosotros la lucha contra la corrupción es un principio. Para el bloque de la patria es un principio, es un valor. Es una postura democrática, es una comunión con un proyecto, y por eso estamos dispuestos a perseguir la corrupción, venga de donde venga y caiga quien caiga. Y si cuando lleguemos a la Asamblea Nacional, por supuesto que vamos a investigar los casos de corrupción en las que ha incurrido esta Asamblea Nacional, no solo los casos de corrupción, sino también vamos a investigar las decisiones que han tomado que transgreden el orden constitucional interna y que transgreden el ordenamiento jurídico internacional. Por ejemplo, nosotros debemos iniciar una investigación para llegar más temprano que tarde al establecimiento de sanciones, no solo a los corruptos que han iniciado un proceso de robo de nuestras riquezas, de nuestros recursos, que han facilitado mecanismos para que el imperio norteamericano se haga dueño de las empresas venezolanas en el exterior, se haga dueño de nuestra empresa Citgo en Nueva York, se haga dueño de la empresa Monómeros allá en Colombia. Todo es producto de una operación imperial. Pero además quiere hacerse dueño de nuestro petróleo, de nuestro oro. Y la Asamblea Nacional
señores de la Asamblea Nacional han facilitado esto. Y riquezas que son del pueblo de Venezuela se las han apoderado ellos. No solamente se las ha apoderado el imperio, corporaciones norteamericanas, etcétera, sino también la misma oposición que facilitó todo eso, ese despojo. Bueno, también ha puesto tarifa por su participación en eso y ha cobrado enormes sumas de divisas, de dinero en divisa, ha cobrado precisamente para ponerle sobre la mesa al imperio norteamericano las riquezas del país. Entonces, por supuesto que vamos a trabajar quienes salgamos electos, sean de la oposición o del chavismo, los que salgamos electos. Si la oposición no se suma, que no se sume, pero nosotros ya tenemos decisiones en torno a eso, a la necesidad de que no reine la impunidad y que esos señores sean castigados y se le aplique todo el peso de la ley por haber convertido la Asamblea Nacional en un espacio proclive al saboteo de nuestras riquezas, al despojo de nuestras riquezas, al despojo de nuestra soberanía, en todo lo que implica la actuación de un Estado soberano, que no pueda actuar un Estado soberano porque ellos favorecieron sanciones, favorecieron precisamente acciones del imperialismo norteamericano a favor del despojo. Claro que vamos a trabajar, y si estos señores de la oposición que lleguen allí con nosotros, con las fuerzas del chavismo, están dispuestos a eso, vamos juntos pues, vamos juntos a un combate contra la corrupción en que incurrió esa Asamblea Nacional, para que se establezcan sanciones y de una vez por todas sean echados y sean castigados por sus delitos, desde traición a la patria hasta todo lo que ha implicado el despojo de las riquezas de nuestro país mediante actos de corrupción. Bueno, te puedo señalar en relación con esta pregunta del llamado a consulta popular que está haciendo la oposición venezolana, sobre todo esa oposición vinculada al golpismo, vinculada al terrorismo, que se han agrupado en el grupo de los 4G, ¿verdad? Y bueno, algunos de sus herederos que andan por allí, algunos de sus derivados, están llamando a una consulta popular. Por supuesto que eso no tiene ningún tipo de validez, no existe en ninguna disposición constitucional ni legal el asidero de esa consulta. Aquí lo que está planteado son unas elecciones que son obligatorias desde el punto de vista constitucional, porque está establecido en la Constitución que el 5 de enero de cada periodo constitucional, es decir, cada 5 años, se debe instalar la asamblea, una nueva Asamblea Nacional, para un periodo de 5 años. Ese es un mandato constitucional, por eso es que las elecciones son obligatorias, por eso es que tenemos que hacerla antes del 5 de enero. Aquí no cabe más nada de consulta popular ni nada de eso. Las consultas populares las ha hecho aquí el Estado venezolano con la instalación del poder popular. Y bueno, no hay forma de avanzar en este país sobre los diferentes proyectos que se propongan que no sea por la ruta constitucional. Así que una nueva locura es en lo que está incurriendo esos sectores de la oposición venezolana, en una nueva locura, en esa visión antidemocrática del país, en esa visión de inventar rutas inexistentes desde el punto de vista constitucional. Así inventaron la autoproclamación de un presidente, así se autoproclamó un presidente de la derecha, de la ultraderecha venezolana, ¿verdad? Entonces, y anda por el mundo, pues, solicitando invasiones, solicitando injerencia, solicitando sanciones, anda por el mundo. Algún día tendrá que darle la cara a la justicia venezolana, pero lo más importante, al pueblo de Venezuela, a quien tanto daño le ha hecho con sus actitudes
desvinculadas de todo contexto legal, constitucional, democrático, desvinculadas de todo contexto. Entonces, bueno, así, bueno, nuevas locuras, pues no encuentran qué hacer, Por último, Requena aseguró que también investigarán las acciones de los diputados opositores que respaldan las sanciones económicas impulsadas por el actual mandatario estadounidense Donald Trump contra el país. Recuerda conocer esta y otras informaciones a través de noticias24.com.